Entrevista del día en el Pisco Labis. Son 11 los minutos que pasan de la 1 de la tarde. Seguimos en directo aquí en el Pisco Labis, en Decisión Radio. Y el próximo domingo, 20 de noviembre, se cumple el 86 aniversario del asesinato en Alicante en 1936 del que era líder de Falange Española de las Jons, de José Antonio Primo de Rivera. Y este aniversario viene acompañado, en esta ocasión, con la ignominia de la aprobación por parte del Gobierno y de sus socios parlamentarios de la Ley de Memoria Democrática que, entre otros aspectos, regula en un artículo la necesaria, entre comillas, la necesaria para ellos exhumación de los restos mortales de José Antonio que descansan en el Valle de los Caídos. Y este mes, precisamente, la revista Laus Hispaniae, una revista de historia, publica un especial dedicado a José Antonio Primo de Rivera. Y tenemos al teléfono a Antonio J. Candado, que es uno de los historiadores que publica en este especial de la revista Laus Hispaniae. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal te encuentras? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias ante todo por brindarnos este espacio. Nada, hombre, gracias a vosotros por la labor que estáis realizando en esta revista, que si te parece empezamos un poco hablando de ella, ¿no? Es una revista que yo te tengo que confesar que no conocía de su existencia. No sé si lleváis mucho tiempo en el mundo editorial y, sobre todo, también creo que es necesario conocer si se puede adquirir en los kioscos o es una revista solamente que se puede suscribirse a través de plataformas digitales. Cuéntanos un poco cómo surge esta idea en la que tú estás colaborando. Bueno, pues Laus Hispaniae, entre todo, nace como un proyecto, pues, fruto de la ilusión, ¿no?, de todos los que queremos colaborar y queremos hacer algo por la historia de España. Y, bueno, pues es un proyecto editorial cuyo objetivo es, en un contexto, pues, como el que tenemos en nuestra sociedad actual, que plantean el imponer una visión de nuestra historia que está muy alejada de la realidad y que está muy basada en deturpar un poco nuestros valores y nuestra conciencia como españoles, pues nosotros lo que queremos es hacer reseñar un poquito esas aportaciones que España ha hecho a la historia, al saber universal y que resultan pues fundamentales para entender la esencia de la civilización occidental. Entonces, nosotros planteamos este proyecto con un doble objetivo, y es el promover el conocimiento de la historia, con objetivo de formar, pero también de entretener. Por eso es muy importante el formato divulgativo que tenemos, para que sea ameno y asequible, digamos, a todos los públicos. Uh-huh. Y como tal, pues la revista parte de un número 0 que se publica en noviembre de 2020, y bueno, pues los autores que colaboran en ella pues son escritores, historiadores, lingüistas, pues de cierto prestigio y en muchas ocasiones de gran renombre, que lo que hacen pues es plantear tanto monográficos, pues por ejemplo sobre los Estados Unidos, sobre las grandes batallas de la historia de España o la conquista de México, y bueno, pues lo que intentamos es arrojar un poquito de luz a todo este páramo que nos están queriendo vender como que es la historia de nuestro país, y no es así. Decís en el editorial de este mes que cambiáis un poco de registro y lo hacéis para advertir a vuestros lectores del peligro que supone para la paz, la convivencia entre los españoles, pues la utilización de la historia por parte del poder con intenciones políticas y electorales. Y así calificáis la decisión adoptada por parte del gobierno socialista de llevar a cabo esta ley de memoria democrática que, entre otras, profanaciones y exhumaciones de restos mortales, se dedica especialmente a la figura de José Antonio Primo
de Rivera, y por eso le dedicáis vosotros un especial que llama la atención por lo bien editado que está, por las firmas que colaboráis, tú entre ellas, Antonio J. Candado, pero también está el trabajo realizado por Pedro Fernández Barbadillo y también por el historiador Francisco Torres García. Esta es una decisión, claro, esto es parte de la historia de España. Yo decía anteriormente que son 86 años los que se cumplen el próximo domingo 20 de noviembre, pero digamos que vuestra revista está más dedicada a temas históricos más antiguos que historia contemporánea, ¿no? Sí, en principio, pues este número pues tiene que ver pues con la rabiosa actualidad de la que estamos hablando, y un poquito centrándonos en cómo lo que se está haciendo en España es utilizar estas exhumaciones, estos personajes que han generado pues una controversia histórica y que pues a día de hoy son utilizados como cortinas de humo por parte del gobierno actual que tenemos. Porque si volvemos la vista a las elecciones generales de 2019, el estandarte propagandístico fue la exhumación de Francisco Franco. Si vemos esta precampaña y la campaña que se iniciará en 2023, vemos que las figuras a exhumar han sido José Antonio Primo de Rivera, como bien decías, y Queipo de Llano, que ha pasado un poquito más desapercibido en lo que son los medios públicos. Y luego, pues vamos a ver, es que nosotros partimos de que no es difícil presuponer que las elecciones de 2027, la propaganda política, pues pueda apuntar a la cruz del Valle de los Caídos o sencillamente a la destrucción total del Valle de los Caídos. Entonces, ¿esto hasta dónde se puede dilatar en el tiempo? ¿Hasta dónde se puede mantener políticamente abierta una brecha que divide la sociedad en dos bandos? Esas son preguntas que nos hacemos. Porque nosotros, una idea que planteamos es que si tan solo se invirtiera en materia social, real, ojo, y en infraestructura nacional el dinero que se ha despilfarrado por parte de este gobierno con lo que es el uso de la abogacía del Estado en tribunales y pleitos contra familias, herederos o asociaciones, España estaríamos hablando de que podría ser un país un poquito más próspero, seguramente. Y además, sobre todo, Antonio, con el argumento falaz que utiliza el gobierno de, claro, los muertos, la muerte es lo que nos iguala a todos los seres humanos. Eso ya, definitivamente, todos dejamos de existir, los que creemos naturalmente en que existe pues una vida más allá de esta mortal, pues tenemos esa esperanza y pensamos que eso se va a realizar, pero los que no tienen ninguna creencia pues piensan que todo acaba aquí y es realmente pues el hecho de la muerte lo que nos iguala a todos. Entonces, pensar que hay muertos, no sé, de primera, de segunda, de tercera categoría en esa cuestión y, sobre todo, diciendo que en el caso concreto, por ejemplo, de la tumba de José Antonio, que ocupa un lugar predominante o prevalente en el Valle de los Caídos, es una tumba a ras de suelo, donde solamente aparece una cruz y un nombre, José Antonio, no aparecen ni siquiera sus apellidos, no aparecen ni lo que fue su etapa vital, de cuando nació en 1903 a 1936, 33 años de vida, cuando fue fusilado, ni las circunstancias de su muerte. O sea, es que no aparece nada, ni ninguna referencia histórica, que fue asesinado por decisión de un tribunal popular y después de dar el enterado, el gobierno del Frente Popular, de Largo Caballero, donde estaban, formaban parte de ese gobierno, pues ministros del PSOE, del Partido Comunista, también de los sindicatos de UGT, de la CNT. En definitiva, o sea, digamos que los que ahora aprueban esta ley y cometen, los que asesinaron a José Antonio Primo de Rivera 86 años después, pues profanan su tumba y cometen pues esta ignominia que es decidir dónde tienen que ir sus restos mortales, ¿no? Y esa es la realidad de todo esto. Yo, naturalmente que hay un interés político detrás de las decisiones de este gobierno, un interés electoral, político, de intentar escribir la historia. El que escribe, el que domina el pasado, pues algunos piensan que domina también el presente y el futuro. Yo creo que no está el ayer ni el mañana escrito, como cantó el poeta Antonio Machado en ese aspecto, ¿no? Y precisamente labor que realizáis vosotros con esta revista de la historia, porque la historia siempre se está reinterpretando, no existe una versión final ni sobre las Navas de Tolosa, ni sobre lo que ocurrió en el descubrimiento de América, ni existirá una versión definitiva sobre la Guerra Civil, pero intentar marcar desde una ley política
lo que está bien, lo que está mal desde el punto de vista histórico, eso es totalitarismo y eso es intentar pues decidir pues sobre cuestiones que no competen al ámbito político en este caso. Claro. De hecho, hablando de esto, vemos cómo de alguna manera un intento de ser conciliarista, como intentó José Antonio antes de ser ejecutado, pues ha llevado, por ejemplo, a que mi generación, yo tengo ahora 30 años, yo recuerdo la generación de mis abuelos y recuerdo pues que me han contado y yo he visto socialmente que cuando la guerra terminó, pues dejaron las armas y los soldados que eran de un bando o de otro, según cayeran, volvieron a ser vecinos, volvieron a ser conocidos del barrio, de la parroquia, compraban en las mismas tiendas y llevaban a sus hijos a los mismos colegios. Entonces veo que hay un problema en nuestra sociedad que es que a día de hoy los nietos y los bisnietos tengamos que estar luchando la guerra de nuestros abuelos y tatarabuelos. Entonces, tristemente también nos damos cuenta de que solo fueron los vencedores quienes perdonaron a los vencidos. Y en este caso, hablando de este gobierno, a la fuerza, pues nos tenemos que ver ineludiblemente que en España la historia la escriben los vencidos. Y claro, a tenor de esto, por otro lado, sin que el gobierno ni los medios, digamos, públicos hagan una gran alusión, tenemos la resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa, que condena los crímenes cometidos por los regímenes nazi y comunista a lo largo del siglo XX. Y nosotros, España, un país europeo, que se supone que está a la vanguardia, en el primer mundo, esta resolución no va con nosotros. Los gobiernos que tenemos se dedican a hacer loas sobre los crímenes del comunismo, a justificarlos. Y para mí, la pregunta sería muy clara. ¿Qué pasaría si un gobierno de derechas fuese quien estuviera exhumando, por ejemplo, en 2 o 3 ocasiones, como ha pasado con Primo de Rivera, que esta es la quinta, y esperemos la definitiva, si hubiera un partido de derechas en el gobierno de España que planteara la exhumación de Santiago Carrillo, de Durruti, de las 13 Rosas o de, por ejemplo, la Pasionaria? ¿En qué escenario social nos plantamos? No, pues esa es una buena pregunta. En un escenario que tú señalabas anteriormente, de enfrentamiento, de guerra civilismo, precisamente, y tú lo has explicado muy bien, cuando los españoles, después de esa guerra, desde el punto de vista social, todos querían olvidar lo que había pasado, porque había sido una barbaridad, desde el punto de vista social y de enfrentamiento civil entre hermanos, en muchas familias se habían dividido por la guerra y quisieron, y se consiguió, una reconciliación social y nacional, porque yo lo viví también en mi familia, cada uno puede contar su historia, de vencedores y de vencidos. Y entonces que 86 años después se siga utilizando esta dinámica guerra civilista, yo muchas veces lo he pensado. Yo creo que incluso el abuelo de Pablo Iglesias, incluso los que se vieron envueltos en ese enfrentamiento civil, eran mucho mejores. Fíjate que se asesinaron unos a otros y cometieron barbaridades unos y otros, pero eran muchos mejores que los que sus nietos y que los que están llevando a cabo por esta legislación, porque ellos sí que se abrazaban y se reconciliaban, y no hubiesen permitido llegar a estas ignominias, ¿no? Bueno, Antonio, no tenemos mucho tiempo en el día de hoy. Lo importante es este número que habéis sacado de vuestra revista, de Laus Hispania, Hispaniae, ¿no? Es en latín. Hispania, ¿no? Sí. Y te preguntaba al principio, que no sé si has contestado, ¿dónde se puede adquirir esta revista? Porque ¿es solamente digital o se puede también adquirir en kioscos o una dirección de correo donde se puedan dirigir nuestros oyentes para poder acceder a este número sobre historia? Porque también tenéis otros, como tú reflejabas, otros artículos muy interesantes sobre las navas de Tolosa y los héroes de Valer, pero este número que está dedicado a José Antonio Primo de Rivera. Pues en principio la revista nace como un proyecto digital, entonces sí que la principal forma de adquirirla es a través de una suscripción digital en la propia página de laushispania.es, pero también lo que se está haciendo desde hace un tiempo es
comercializar en físico los números que se pueden adquirir fácilmente a través de Amazon. En Amazon se busca Laus Hispaniae y aparecen reflejados los números, se pueden comprar, y la única diferencia es que en el caso del formato físico, para reducir un poquito lo que es la cantidad de páginas y todo esto, a veces se prescinde del material fotográfico que acompaña cada artículo. Uh-huh. La verdad que la revista está muy bien editada y merece la pena hacerse con el número físico, porque a los que sean no solamente amantes de la historia, sino amantes de la edición, yo creo que habéis sacado un número muy completo en todos los aspectos y por eso pues también os quería felicitar, y a ti sobre todo por ese artículo que publicas, La exhumación de José Antonio Primo de Rivera, otra víctima de una campaña electoral, donde realizas, aparte de hacer un recuerdo a la figura de José Antonio, pues realizas un análisis político de por qué ahora nuevamente pues el gobierno del Partido Socialista está dedicado a estas cuestiones. Pues Antonio, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Antonio J. Candado. No, pues en principio yo creo que está ya todo dicho. Bueno, pues a ver si un día pasas por Madrid y nos podemos conocer personalmente. Perfecto. Estas Navidades estaré en Madrid, o sea que... Bueno, pues nos das y te pasas por aquí por la emisora y participas en cualquiera de nuestras tertulias, porque te veo que tienes también mucho compromiso político respecto a lo que está sucediendo actualmente. Aparte de la historia, te gusta también la cuestión política y eso es importante en gente joven como tú. Sí, pues muchísimas gracias.